Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 55 del podcast para la Biblia Real. Hoy lo he titulado Trompetas, Plagas y Lamentos. Como saben, estamos en una serie del libro de Apocalipsis y bueno, es un libro muy especial en muchos sentidos. Es un libro que hoy en día se está mencionando con mucha frecuencia en los medios cristianos y demás. Por eso decidí hacer esta serie y mi propósito ha sido mostrarte de pronto una lectura distinta del Apocalipsis. Hemos dicho algunas verdades, hemos planteado algunas ideas de cómo podemos acercarnos de una mejor manera a este libro sin que parezca como adivinación cristiana, como este número significa tal y entonces significa que tal día se va a acabar el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos y una de las cosas que yo te animo de verdad a que hagas es leer Apocalipsis como lo que es, como un libro, un cuerpo de literatura. Muchas cosas, estoy convencido, se solucionarían si tomáramos el tiempo de leer Apocalipsis. Si tomáramos el tiempo de leerlo nosotros y no que otros lo leyeran por nosotros. Obviamente vamos a tener que luchar con ideas, tratar de comprender qué significa, pero no simplemente leeremos a través de los ojos de otro, sino que nosotros mismos nos enfrentaremos al texto y como he dicho, ha sido mi propia experiencia y leer Apocalipsis ha sido una de las cosas más especiales que me ha pasado, especialmente en este último tiempo preparando esta serie. Entonces, si tomáramos el tiempo de hablar de cada uno de los detalles de Apocalipsis, demoraríamos el resto del año y pues bueno, en realidad no quisiera como centrarme todo el año en Apocalipsis. Sí, obviamente vamos a tomar una parte importante de tiempo en ello, ya que estamos metidos en este asunto. Pero igual va a haber otros temas en el podcast, quiero hablar de otros temas que dicho sea de paso, si tú deseas que yo toque algún tema, puedes escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Muchos amigos que me escuchan me han escrito con palabras de ánimo y demás, entonces lo aprecio mucho. Si deseas tocar algún tema posterior a que acabemos esta serie de Apocalipsis, escríbelo ya mismo, no hay ningún inconveniente y prometo que yo anoto sobre eso. De hecho, en algunos capítulos he hablado sobre temas que me han preguntado, cosas que me han dicho. Entonces, volviendo al tema de Apocalipsis, no quiero centrarme en cada uno de los detalles, así que hoy, en especial, voy a tocar en forma general una parte importante de material. Voy a tratar de tocar en forma general una visión general de unos 3-4 capítulos, porque la próxima semana o el próximo episodio, cuando salga el próximo episodio, vamos a ir más o menos desde el capítulo 12. La vez pasada terminamos en el 7, así que voy a tratar de cubrir desde el 8 más o menos hasta el 11, pero sobre todo para que ustedes tengan una idea general de lo que está pasando. Entonces, estamos recordando que hay unos sellos, ¿listo? Y así dice el capítulo 8, cuando se abre el séptimo sello, desde los versículos 1 al 5 dice así: cuando el Cordero rompió el séptimo sello. Recordemos siempre que romper el sello significa autoridad. Esa persona tiene la autoridad para romper el sello. Hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incensario desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas de altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Entonces, esta imagen es muy importante, muy diciente. ¿Por qué? Porque hay un silencio. Algunos interpretan, a veces tengo la tendencia a adherirme a esa idea, que lo que va a pasar a continuación, las trompetas que van a hacer los ángeles que se les entregaron después de que se rompió este sello, se da en el lapso de tiempo del silencio del cielo. Existe esa posibilidad, existe la posibilidad de que lo que ocurre con estas 7 trompetas que ya vamos a ir estudiando
ocurre entre el versículo 1 y el versículo 2, es decir, en el silencio de esta corte celestial. Entonces, hay algo muy importante en esta escena introductoria porque en realidad la ruptura de este séptimo sello nos conecta con las 7 trompetas. Pero para introducir a las trompetas nos dice que las oraciones del pueblo de Dios suben delante de Dios. Es decir, Dios no está ausente. Dios no está ausente en ningún momento. ¿Sí? Dios no está lejano, Dios no le ha dado la espalda a su pueblo. Porque lo que vendrá con las trompetas son cosas básicamente espeluznantes en muchos sentidos, ¿no? Es como uno de los ejes centrales de Apocalipsis de las trompetas y todas las plagas que se van desatando. Y las trompetas, recordemos que son anuncios reales, ¿no? Cuando un rey iba a entrar, se tocaban las trompetas como un anuncio de que el rey venía pronto. Entonces es la idea de que el rey está a cargo y sigue a cargo y de ninguna manera lo que va a pasar significa que ha dejado de estar a cargo, sino que recuerdas como en el Éxodo, cuando Dios está enfrente de Faraón por medio de Moisés y Aarón y le dice, deja ir a mi pueblo y Faraón se resiste y dice, ¿quién es este Dios que viene a creerse aquí delante de mí y todo eso? Entonces Dios envía unas plagas. Las plagas no significan la ausencia de Dios, sino que son la manifestación de la intervención de Dios. Eso es muy importante, porque cuando vengan estas plagas, es muy probable que la tentación que tenga el pueblo de Dios es pensar que Dios los ha olvidado. Y de hecho esa es una de las cosas que pasa en Apocalipsis. Son iglesias perseguidas, iglesias que están en situaciones sumamente difíciles y dolorosas, y la pregunta que tienen es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces cuando Juan da esta descripción, dice, Dios siempre está presente. Su oído no ha dejado de escuchar las oraciones de su pueblo. Entonces, vemos por un lado una conexión importante con el Éxodo. El versículo 8 del capítulo 8 dice, tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. Hay algunos que conectan esto con el monte Sinaí, cuando Dios se manifestó con el pueblo, puede ser, pero lo importante es esto. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, cuando tú piensas agua convertida en sangre, si tú has leído la Biblia hasta este momento, obviamente conectas con lo que pasó en el Nilo, con la primera de las plagas, cuando Moisés toca el agua y se convierte en sangre. Ahora, eso es muy importante porque dentro de las plagas no simplemente es que Dios no tiene nada más que hacer, entonces envía un montón de plagas sobre la humanidad, no, sino que también hay un mensaje por detrás de esto. Y normalmente las plagas pasaba en el Éxodo y pasa aquí también en Apocalipsis. Cada una de las plagas, de las 10 plagas del Éxodo y cada una de las plagas que se mencionan en Apocalipsis están enfocadas en mostrar lo vacío que es adorar a las deidades. Por ejemplo, hablando de esto del agua en sangre, la gente en Egipto en la antigüedad consideraba que el Nilo era un dios. Cuando había épocas de sequía, el Nilo obviamente se secaba, perdón la redundancia, el Nilo se secaba y no había vida. Y el agua como líquido vital era fundamental. Entonces el Nilo era el dios de la vida. Entonces cuando se convierte el agua en sangre, es que este Dios que ellos creían que daba vida ya no da vida, sino que da muerte. O podríamos decir más directamente, este Dios de la vida está muerto delante del Dios Todopoderoso. Entonces, te das cuenta que esto incluso son mensajes sumamente fuertes y pasa aquí también en el Apocalipsis. El versículo 10 y 11 dice lo siguiente del capítulo 8. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Si quieres buscar en Google, puedes buscar las monedas de Domiciano, que es el contexto en el que se dan estas declaraciones, y te vas a dar cuenta que la parte posterior de la moneda de Domiciano hay como un hombre sentado sobre el globo y hay un montón de estrellas a su alrededor. Esto
con la idea de que él tenía el poder en sus manos, por un lado, pero por otro lado con la idea de que él era respaldado por las divinidades. En las mentalidades antiguas, las deidades estaban en los cielos. Incluso en culturas precolombinas, en Sudamérica, se adoraban a las deidades que se creían era el dios Sol, el dios Luna, las estrellas, los astros celestes también eran adorados como dioses. Entonces, ahora se ve que estos dioses que eran adorados caen sobre la tierra. Muy importante porque debemos ser muy cuidadosos con Apocalipsis si lo tomamos literalmente, porque podemos hacer más mal que bien, porque si lo tomamos literalmente cuando decimos que una estrella cayó sobre la tierra, si lo tomamos literalmente, pues fin de la historia, porque la estrella más pequeña que existe cerca de nosotros es el Sol. Si nos caen encima de nosotros, el Sol es N cantidad de veces más grande que la Tierra, así que la destruiría. Entonces, es este efecto simbólico de estos dioses que se supone que guardaban la vida, que se supone que nos cuidaban, estos dioses que se supone que estaban a nuestro favor, con una trompeta, con el anuncio del verdadero rey, caen sobre la tierra. Y lo que traen es muerte en lugar de vida. Entonces te das cuenta todos estos elementos tan importantes de lo que está pasando, todo cómo empiezan a colapsar las adoraciones del ser humano. Y entonces, en medio de todo esto, ¿dónde está el pueblo de Dios? En el capítulo 9, versículos 4 al 11 dice lo siguiente: se les ordenó a unas langostas que se enviaron, que las langostas a propósito también están conectadas con el Éxodo, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, cosa que normalmente las langostas hacían, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzaban a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llamaba Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Entonces, caen estas deidades, hay muerte, hay desolación. Y cuando se abre una nueva, se hace sonar una nueva trompeta, se disparan estas langostas que tú mismo te puedes dar cuenta en la descripción, que son langostas que obviamente no estamos hablando de las langostas naturales, sino son descripciones de algo terrible, ¿no? Que lanzan fuego por la boca y un montón de cosas. Y te das cuenta que el propósito fundamental de estas langostas no es destruir los cultivos, es destruir directamente a la gente, es decir, dañan a las personas. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Porque aquí lo que están describiendo es un poderío militar gigantesco, porque su propósito es torturar. De hecho, los romanos se especializaron en el arte de la tortura. La cruz, por ejemplo, fue un arma de tortura implementada por los romanos. Ellos se volvieron especialistas en exhibir a las personas en un espectáculo público sin que probaran la muerte por la mayor cantidad de días. Dice el texto bíblico en los evangelios que cuando le avisaron a Pilato que Jesús había muerto en un lapso de unas horas, Pilato se sorprendió de que ya estuviera muerto. ¿Por qué? Porque hay testimonios de gente que duraba días a la intemperie cuando era crucificada. La tortura que implementaban los romanos, pero esta
era un aspecto psicológico demasiado importante, porque la gente prefería morirse a caer en las manos de Roma. ¿Quién quería caer en las manos de Roma? El ejército más impresionante que la historia había conocido hasta ese momento. Entonces, recordemos, aquí hay una iglesia que está siendo perseguida sistemáticamente por este señor que se llama Domiciano, que son expertos en torturar, que utilizan la fuerza para torturar. Cada vez que Roma iba a campañas militares, no solamente acababa con pueblos, sino que dejaba vivas a personas por días, les mataban a sus hijos frente a sus ojos, los torturaban en su máxima expresión y los despojaban de todo valor vital que ellos tenían, de su identidad, al punto que ellos deseaban morir. Entonces, esta gente está siendo perseguida por los romanos, quienes están utilizando su conocimiento y la tecnología que habían alcanzado para destruir a otras personas. Porque los seres humanos somos muy creativos para la maldad. Y esto es lo interesante, que en medio de todo eso se dice que todas las personas están sufriendo, pero de una u otra forma Dios resguarda a los que tienen su sello. Eso no significa que no sufran, porque ellos están dentro de ese grupo de personas, pero significa que de todas formas, de alguna manera, de una forma misteriosa, Dios tiene sus ojos sobre ellos. Dios, de una u otra manera, preserva su identidad, su esencia, el valor de estas personas. Insisto, aquí el sello, fundamentalmente, se trata de una postura de adoración. El sello se ponía sobre aquellos que decidieran adorar al emperador, y la contraparte, por supuesto, es aquellos que no decidieron adorar al emperador, sino solamente al Señor. Entonces reciben el sello de Dios, quien los guarda y quien los protege. Y en medio de estas trompetas que dañan a toda la humanidad, es que, vean, no se trata simplemente de profecías puntualizadas de, no, estos son helicópteros que disparan o algo así. No, es que los seres humanos siempre hemos utilizado la tecnología para la maldad. Dígame, por favor, quién es más terrible. Sí, porque a veces miramos y, uy, no, tan bárbaros que eran en la antigüedad. ¿Quién es más terrible? ¿Una persona que con una espada iba y enfrentaba a ejércitos enteros, o una persona que con un botón es capaz de disparar una bomba al otro lado del planeta y acabar con todas las ciudades enteras que se le atraviesen? ¿Quién es más bárbaro? ¿Quién es más salvaje? Porque usamos nuestro conocimiento para la maldad. Y lo interesante es que traemos más violencia sobre esta tierra, sobre la creación de Dios. Pero eso nos lleva al cambio del corazón, porque el capítulo 9 concluye con esta idea. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. A veces pensamos que si una persona se enfrenta a un sufrimiento muy grande en la vida, va a cambiar. Y esa es una verdad a medias, porque podemos cambiar, pero para bien o para mal. El dolor puede llevar a personas a convertirse en gente amargada, terriblemente rencorosa, vengativa, así como a otros se les puede convertir en un punto de inflexión para decir, yo no voy a repetir esa historia, mi historia va a ser diferente. Nos damos cuenta que estas plagas en sí mismas no transforman el corazón del ser humano, sino que al contrario, lo endurecen a tal punto que siguen acudiendo a eso mismo que tanto le hacía daño. Todas estas trompetas
tienen casi que una dimensión demoníaca. Desde el fondo del abismo vienen todas estas maldades y aún así los seres humanos siguen adorando a esos abismos. Así de torpe se ve el pecado. Que aquello que nos hace daño es aquello a lo que nos abrazamos. Esa es la gran revelación de Apocalipsis, que el corazón del ser humano está tan endurecido que cuando ve el dolor, en lugar de acercarse a Dios en busca de respuestas, se acerca a Dios para escupirle el rostro. Es muy fácil que le preguntemos a Dios, Dios, ¿por qué permites que haya sufrimiento? Pero no le preguntemos a la economía, ¿por qué funciona de una forma tan injusta? Que no nos preguntemos entre nosotros, ¿por qué hemos permitido la injusticia? Es muy fácil que levantemos nuestro puño contra el cielo y que nos olvidemos que el verdadero problema está en nuestro corazón. Un corazón que sigue necesitando volver su mirada a su Creador, porque de lo contrario no va a encontrar ninguna esperanza, sino que va a seguir adorando aquello que tanto daño le hace. Sé que obviamente toqué de una forma muy superficial este tema de las trompetas, que podrías mirar cada uno de los detalles y espero que sea así, y hay muchas preguntas y muchos detalles por mirar, pero esto con el propósito de irnos hasta el capítulo 12 en nuestro próximo episodio. Pero simplemente te quiero llevar a reflexionar en esa idea. No pienses que el dolor por sí mismo es redentor, no, Señor. Porque en el fondo hay una cosa que tiene que cambiar y es el corazón. Las plagas en Egipto lo que hicieron fue endurecer el corazón de Faraón. Pero para muchas otras personas, el sufrimiento los llevó a los pies de Jesús. En última instancia tú decides, porque todos los seres humanos, por nuestras decisiones o por las circunstancias que nos rodean, en algún momento de la vida vamos a pasar por sufrimiento. La pregunta es, ¿qué clase de persona vas a ser después de que lo atravieses? Esa sería la reflexión. Gracias por escucharme. Te mando un gran abrazo.